Hoy les presentamos Zombie Road. Hola, voz del más allá. Hola, don Calaca, un placer estar con ustedes de nuevo. Ya saben, con estas cosas raras no sabemos ni en qué día vivimos, pero hemos aquí una vez más para contarles una nueva historia. Sí, vamos a regresar a esos lugares embrujados alrededor del mundo que nos encantan. Aunque no son programas que van a durar una hora, vamos a tratar de condensar toda la información en algunos minutos. El lugar de que vamos a hablar hoy es un lugar que, aunque hubiera pasado la mitad de las cosas que le pasaron, hubiéramos considerado que era un lugar tremendamente embrujado. Se dice que es el lugar más embrujado de Missouri y la verdad es que no le sobran pretextos. Digo, no le faltan pretextos, perdón. Son demasiado lo que sucedió ahí, ¿no? Parece que sí. Pues mira, este lugar está localizado en la ciudad de Wildwood. Está al oeste de St. Louis, Missouri, y originalmente se llamaba Lawler Fork Road. ¿Qué? ¿No se llama Zombie Road? No, don Calaca, se llama Lawler Fork Road. Bueno, parece que resulta que el Zombie Road viene precisamente por las historias que les vamos a contar. Sí, y nada más como detalle técnico, corre muy cerca de un río, que ya ves que lo dicen que cerca de los ríos, que el electromagnetismo y cosas así. Corrientes de agua, que obviamente aquí tenemos un río. Más desastres, y además que es una zona que no es pequeña. Tan solo el sendero del que les vamos a hablar mide más de 3 kilómetros. Es decir, no es pequeño, no son unos metros. 2.3 millas, 3.8 kilómetros más o menos. Es mucho más de 3, sí, casi 4 kilómetros, sí. Y cabe mencionar también que esto originalmente tenía unas vías de tren. Todavía están por ahí las vías de tren. Y se utilizaba para sacar material de una cantera cercana. Sí, no era un tren grande, no se imaginen una locomotora. No, pequeño, precisamente para esos vagones que iban transportando. Como el que había en Chapultepec, en la Ciudad de México. Y sí, la verdad es que, ya subiremos unas fotos a la galería, pero ahí hay están usando precisamente parte de los vías como trenes turísticos. La gente quiere ir y conocer a Zombie Road. Y pues bueno, los pasean por estos trenecitos, ¿no? Entonces sí sirve. ¿Y por qué iría la gente nada más a recorrer ese lugar? Bueno, se volvió ya un sitio turístico precisamente por la fama que tiene de estar embrujado, de la incomodidad que siente la gente y de todo lo que pasa ahí. No, pero también es un lugar bonito. Ahora es un camino como para ciclistas y para corredores. Pero es un camino que tiene como muchas curvas y se meten entre los matorrales, entre la maleza. Entonces, bueno, de por sí, métete un bosque y puedes esperarte cualquier cosa, ¿no? No, y además que tiene fama de que toda la gente dice que está embrujado, de que si tiene esto, apariciones, que si tiene varias cosas. Pues se ha decidido, por la cantidad de cosas extrañas y accidentes que han pasado en la zona, se ha decidido cerrar el lugar. Es decir, que abre una hora antes de que amanezca y cierra una hora antes de que se meta el sol. Entonces no cualquiera puede, y además sí hay muchas advertencias. Lo que no pasaría en cualquier parque, que los parques se quedan abiertos. Aquí sí, no se puede estar ahí de noche. ¿Y sabes qué es lo más simpático? Que si tú eres tan burro de necio de no, yo quiero captar algo y me voy a meter ahí, las multas van de 300 hasta $1,000 y 90 días de cárcel. Sí, la verdad es que hemos estado buscando gente que haya investigado el tema, que esté ahí haciendo investigaciones y no encuentran fantasmas. Lo que encuentran son multas porque la policía está recorriendo constantemente el lugar por la cantidad de cosas que pasan. Sí, o sea, lo más baratito es que te cobren $300 y $26.50 por derecho de corte. Y esto es por parte de la policía del condado de St. Louis. Sí, recuerden que lo hacen por seguridad, no es negocio, no es tranza. Lo están haciendo por seguridad, la gente no debe estar ahí. Y ya van a saber por qué. La peor época, nada más te comento respecto a eso. En 2007, después de que sacó Sci-Fi un programa que se llamaba Los Niños del Cementerio y la Gente Sombra, atrajo a cientos de personas. La policía no se daba abasto de la cantidad de gente que iba a investigar. Ok, habrá que ver el programa primero y habrá que ponerlo en nuestra lista de lugares por visitar. Eventualmente puedes llegar a conseguir un permiso, pero es súper difícil. Bueno, me imagino que un permiso lo consigues si realmente no vas a deshoras. Lo haces a lo mejor de día. No, para la noche. Ok. Puedes llegar a conseguir permisos para la noche. Ok, bueno. Pues bueno, les vamos a platicar por qué. ¿Por qué tanto alboroto por un pequeño pedazo de bosque, de camino, de río, de lo que ustedes quieran, de
vías del ferrocarril, lo que quieran, tiene de todo. Bueno, hay que decir que en ese lugar han ocurrido cantidad, o vamos a decir incontable, de muertes por diversas razones. Pueden ser cosas tan sencillas como que sí hubo gente atropellada por los trenes, por la maquinaria que circulaba por la zona. Sí, puede ser por trabajadores que toda la vida estuvieron ahí y se cree que se levantan en las noches, que trabajaron ahí en las vías. Pero hay que decir que en todas las épocas que se tiene registrada actividad en esa zona, desde 1950, ha habido muertes. Pero esto no es de que empezó en esa época. Recuerden que esto, antes de que llegara a la civilización, era una zona de las tribus nativas. Y ya desde esa época, por ejemplo, al río le llamaban el río de la muerte, que es el río que corre a un lado, que es el Meramec. Entonces, desde las tribus nativas ya venía con ese estigma de ser un lugar peligroso porque la gente se ahogaba ahí. Y a pesar de que ya lo traía, mucha gente siguió intentando cruzar a nado y murió. Tan solo ahorita, creo los últimos fueron en 2011, que fueron los últimos que yo encontré. Debe haber más, pero ahorita ya registrados 2011. No sé. O sea que es un río bastante caudaloso. Bastante caudaloso y bastante traicionero, porque la gente que lo ve no lo considera peligroso a pesar de que hay muchísimas advertencias y hace lo que quiere ahí. Entonces es el típico río que por arriba se ve bien, pero por abajo las corrientes van muy fuertes y debe haber muchas hierbas y muchas piedras. Sí, muchas cosas peligrosas. Y bueno, accidentes de ahogados, accidentes de ferrocarril, trabajadores de la zona. Por ejemplo, hay muchas muertes famosas. En 1876, la esposa del juez de ese entonces también murió atropellada por el tren. En 1950, todo un autobús escolar se accidentó y murieron todos los niños. Han pasado cosas tan extrañas. Por ejemplo, en 1970 hubo el caso de un conductor que simplemente iba circulando por Zombie Road y de la nada le dio un paro cardíaco. Cuando lo encontraron los policías, el coche estaba encendido y él estaba muerto. Cosas extrañas que han pasado. Pero bueno, que no iba presionando el acelerador, ¿no? Pero ¿de dónde viene el nombre? Porque si estamos diciendo, bueno, pues sí, el folclore, las muertes, pero pues entonces se lo inventaron. Pues no, es que se dice Zombie Road porque, bueno, vienen dos leyendas que no sé si tú... Pues una de las leyendas es... Bueno, antes de eso te voy a decir, se volvió un lugar muy, muy popular a partir de 1950, ya que estaban las vías y que todo. ¿Por qué? Porque aparte, como es esos tipos medio cerraditos, medio escondiditos, pues muchos jóvenes iban ahí como en el coche a echar novia, a ponerse románticos. Y por aquella época se dice que se escapó un asesino al que le decían el zombie. Cuando escapó del psiquiátrico, que por ahí dicen que no existe ningún psiquiátrico cerca. Hay muchas cosas que se dice que no existen por la zona. Pero encontré en Missouri como 5 psiquiátricos. Ahora, no sé si vienen desde entonces, que no, porque no había como muchas historias o te las cortan o son muy recientes. Pero este señor se escapa de esta institución mental y lo único que dejó fue como ropa toda sanguinolenta y por eso decían que era un zombie. Y se dedicaba precisamente a atrapar a estas parejitas incautas y a ocuparse del mal plan de ellos y a matarlos. Por eso empezó a tener el nombre de Zombie Road, porque el asesino era un zombie, según ellos. Que no sé si recuerdan la película de Creeps. Creeps, no estoy muy seguro, pero hace mucha referencia a todo lo que leímos, a este famoso asesino que también se había escapado de un manicomio y que también buscaba parejitas en los caminos hasta que el policía lo asesina y él regresa como zombie. No sé si lo recuerdan. Si no, les recomiendo la película de Creeps. Es muy buena. Y es uno de los zombies, de mis zombies favoritos. Ese zombie del manicomio que asesinaba parejas en los lugares de descanso en el bosque. Pues tal vez se inspiraron en ¿no? Entonces, sí, yo no lo puedo relacionar porque no he encontrado la referencia, pero todo lo que leí sobre este asesino va muy de la mano de lo que se contaba en la película de Creeps. Y me gusta mucho cómo sale ese zombie. Véanlo si pueden, aunque sea las escenas del zombie, búscanlas en YouTube porque es buenísimo. También dicen que es porque los trabajadores lo que hicieron en el ferrocarril, se levantaban por las noches. Ahí también viene a reforzar la idea de los zombies. Aunque se siguen viendo apariciones de muchos bultos en el bosque, que consideran que son trabajadores, viene a reforzar la idea de que son zombies y no fantasmas. Es que muchos trabajadores de la mina tuvieron accidentes o quedaron amputados o quedaron muy lastimados por accidentes tanto en el ferrocarril como en las minas. Y se dice, porque yo no lo he visto, como un cementerio que se enterraron por la zona. La cosa es que está nutrida la zona, nutrida, porque puedes encontrar desde zonas de casas, que ahorita ya están en completo ruinas,
Pero también hubo una época en principios del siglo XX que por ahí cerca del Meramec fue una comunidad de descanso para millonarios. Una comunidad que desapareció precisamente por algunos problemas de inundaciones. Pero imagínense que había desde los trabajadores de la mina hasta los millonarios, hasta comunidades normales que vivían por ahí. Entonces había de todo. Era una zona en la que decimos, bueno, pasa el río, pasan caminos, pasan ferrocarriles, es un bosque, hay asesinos durmiendo a medio bosque y ahora es lugar de correr. Entonces, pues está bastante simpático que nos encontremos todo este tipo de cosas, pero ¿qué pasa por la zona? No sé si quieres decir algo o si no empiezo a decir qué es lo que se ve. De hecho, parte de lo que se está diciendo de esto del resort, esto fue como a mediados de los 1940, entre 1940 y 1950, y desafortunadamente, no se sabe, o sea, parte de las inundaciones, pues de repente como que lo abandonaron y quedan cosas súper bien. El mismo bosque se comió otra vez esas casas y se dice que hay una señora que pasas por ahí y te grita desde una ventana, así que unos gritos horrorosos, y cuando la gente va a buscar pensando que es alguien que necesita ayuda. Sí, hay personas que la describen como que les grita para que no se acerquen, y hay otros que se han acercado porque la han visto simplemente asomada por las ventanas de estas casas derruidas y abandonadas. El del fantasma de la anciana, es el fantasma más famoso de la zona por la cantidad de avistamientos de gente que se interna en el bosque y sale de ahí con una experiencia diciendo, pues la anciana que me gritó, la anciana que vi en la ventana, todos. Están tantos los avistamientos que se ha vuelto el fantasma más famoso. La verdad es que por fantasmas yo creo que no falta. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido víctimas de gángsters. Ha habido suicidios de jugadores que, pues por haber apostado de más, no tuvieron cómo pagar, se suicidaron. Arrollados de trenes. Ha habido sectas satánicas en el bosque haciendo las suyas. El Ku Klux Klan también en el bosque. Asesinos seriales como el que ya hablamos. Y hasta avistamientos de criaturas como Pie Grande. Todo en la misma zona. Es como si hubieran dicho todo sombras, que de las que sí hay fotos, que se ven de repente muchas. Que se dice que son los trabajadores, pero sí se ven sombras. Y se dice que son los trabajadores antiguos porque se acercan a la gente. Bueno, los están constantemente vigilando. Entonces, híjole, pasa de todo. Y además de eso, pues luces anómalas que se ven por todo el tiempo. Las apariciones espectrales que, como dice la voz del más allá, que son en grupo, ni siquiera es una. Son grupos de sombras que te están rodeando constantemente. Se escucha música de inicios del siglo XX. Entonces, ¿del siglo XX? Inicios del siglo XX. Wow. Entonces, por eso dicen que si había un casino, que si había algo por ahí, que todavía no encontré nada, porque también los apostadores no sé si eran cerca de la zona, o ahí había un algo, porque iban ahí los apostadores a suicidarse. Entonces dicen que creen que hubo algo por ahí. Pero no encontré nada bien como debe ser. También está dentro de los del río un chico que dice que se ahogó en el río y que jamás encontraron el cuerpo. Que cayó y jamás encontraron el cuerpo, que es de los que también creen que ven muchísimo. Que se los llevó la corriente. Miren, ha pasado tantas muertes y está prohibido el lugar que realmente en la parte de las vías del tren, ahí empezando el camino, creo que cuando empieza el camino, a un lado empieza el camino, a un lado empiezan las vías, una está encadenada. Tiene un letrero que dice, la muerte no tiene piedad, y está escrito ahí. Entonces imagínense que este es un lugar deportivo del que van a correr, a hacer bicicleta o lo que ustedes quieran. Y el camino mismo te pone este tipo de avisos. Te vas a morir. Así, cuidado, está muy peligroso. Entonces ya dices, bueno, es un lugar para ir en familia, para hacer deporte, o es un lugar que debería estar ya completamente cerrado. No se puede, obviamente es un camino, es necesario. Pero lo curioso es que solo pasan las cosas a partir de que está oscuro. Mientras hay luz, no se reporta absolutamente nada. Pues muchas de las cosas que yo vi es que sí, precisamente hasta de día la gente suele no ir sola, porque se siente vigilada, se siente perseguida, y en algunos casos, como algunas de las fotos que encontramos, fueron tomadas de días, por eso que las siluetas se ven. O sea, de día, ya sí, yo creo que allá, de día, yo me refiero a las 12 del día. No, yo creo que allá se mete el sol más tarde. Por los horarios que vi en algún lado dije, ay, pues como que una hora antes, pues si a esa hora ya está. No, pareciera que se mete, como dices tú, tarde. Y sí se han captado cosas espectaculares en las horarios de verano, digamos. Ajá. Entonces, si ellos consideran, por ejemplo, a las 6 de la tarde cierran, por decir algo, para las 6 sigue súper iluminado. Sí. Entonces, sí, algo así debe ser. Más o menos así, porque en el día la gente no está reportando tanto como en la noche, que hasta les han levantado pedazos de tumbas. Ah, sí.
Sí, la verdad es que se ponen algunos medio agresivitos. No podemos decir que es el mismo grupo de fantasmas. Es como si todo el mundo reportara diferentes experiencias. Por cierto, el lugar de las ruinas, de las cabañas, se llama Glencoe. Ese no lo había dicho, donde se aparece la famosa viejita gritona. Pues la verdad es que es un lugar en el que sí llama mucho la atención. Siempre nos encontramos con una mansión. Decimos, bueno, hay una mansión embrujada por ahí. Ah, pues sí. Ah, por allá. Ah, un cementerio. Pero no llaman la atención tanto como para decir, este es uno de esos lugares, para mí, extraño, que me llamaría la atención ir a visitar. Y eso que yo lugares en Estados Unidos no me llaman, regularmente Europa. Pero por todo lo que he leído, la verdad es que es uno de los lugares que hasta para ir a nada más a caminar por ahí, da la tentación de ir a ver qué hay, qué se siente, ¿no? En ese bosque. Han pasado demasiadas cosas. ¿Qué más tienes? Bueno, ya saben, si quieren ir a Missouri, es el momento adecuado. No, chicos, ahorita está cerrado. Estamos en casa y tenemos que quedarnos en casa. Incluso ahorita en las páginas donde se puede hablar de este lugar, están los letreros de, dada la pandemia que tenemos a nivel planeta, no hay acceso. No hay acceso. Y si lo piensan hacer, no se arriesguen, porque mucha gente ha reportado que más pánico es a que le salga la policía y los megamulten que a lo que pueden encontrar ahí cuando lo hacen escondidas. Y como siempre, una zona boscosa se presta para muchas cosas, como ya les he contado en algunas de mis anécdotas. Buenas, ¿no? Entonces, y malas. Mejor no le busquen si no saben a qué se van a meter. Pero bueno, hoy les trajimos un nuevo lugar de esos que no habíamos hablado. Un lugar increíble y a la vez mágico y embrujado. Lo tuvo todo, me gustó. Y bueno, ya les tenemos preparada una lista de temas para las siguientes. Gracias, voz del más allá. Y nos vemos a la próxima. Bye.